carreteros, sean todos bienvenidos una vez más a este que es su canal. Este es el primer video del año 2022, así que deseándoles a todos un feliz año nuevo. Espero hayan tenido unas felices fiestas navideñas y que en este año nuevo pues abunde la felicidad, el amor, el respeto y la armonía en cada uno de nuestros hogares. En el tutorial de hoy vamos a hacer este osito que está muy bonito y es muy fácil de tejer. Yo he utilizado esta marca, es un hilo número 2. En la caja de descripción de este video les voy a dejar un enlace donde les hablo acerca de esta marca. Yo he utilizado estos 3 colores y lo he tejido con un gancho de 3.0 milímetros. Este amigurumi mide aproximadamente 13 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más grande o más pequeño, pues deben utilizar un hilo más grueso o más delgado, siempre utilizando un gancho acorde al número del material que estén utilizando. Van a necesitar tijeras, una aguja lanera, un marcador, alfileres, un poco de relleno y un poco de maquillaje. Yo le he puesto un poco de maquillaje en las orejas, en los cachetes y un poquito en los brazos. He utilizado esta cinta que de ancho tiene 1 centímetro para ponerle este lazo en la parte de adelante que se le ve muy bonito. Y he utilizado unos ojitos de seguridad que miden 6 milímetros. Así que estos son todos los materiales que van a necesitar. Vamos a comenzar con el tutorial. Vamos a iniciar tejiendo esta parte que es el bozal, porque al momento de ponerle los ojos de seguridad pues vamos a necesitar esta parte para medir dónde vamos a poner los ojos. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo. Ahora lo cerramos y para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. O sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Para que no se confundan, pongan el marcador en el primer punto bajo. Entonces, seguimos haciendo esta vuelta, terminándola con 12 puntos. Para la próxima vuelta, que es la número 3 y la última, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, terminando esta vuelta con 12 puntos. Terminé de hacer esta vuelta, retiro el marcador y hago un punto deslizado. Aquí ya vamos a cortar el hilo, vamos a dejar un poquito para cuando vamos a coser esta parte a la cabeza. Así que cortamos el hilo y vamos a dejar esta parte por ahí porque ahora vamos a seguir y vamos a comenzar a tejer el cuerpo. Iniciamos haciendo un anillo mágico. Y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar el anillo. Y en la segunda vuelta vamos a seguir trabajando en espiral. Vamos a hacer un aumento en el primer punto. Así. 1 y 2 puntos en ese primer punto. Ahora, en el primer punto que hicimos vamos a poner un marcador y ahora vamos a seguir haciendo un aumento en cada punto, o sea, 2 puntos bajos en cada punto. En total, en esta vuelta tenemos que tener 12 puntos bajos. Después de terminar esta vuelta, que es la número 2, ahora desde la vuelta 3
hasta la vuelta 6 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, terminando cada vuelta con 12 puntos. En total vamos a hacer 4 vueltas más de un punto bajo en cada punto. Siempre poniendo el marcador para que no se confundan. Entonces, termino de hacer estas 4 vueltas y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer ya las 4 vueltas. Ahora este hilo del centro pues lo ponemos hacia adentro. Quitamos el marcador. Hacemos un punto deslizado y vamos a cortar el hilo. Así. Esta es la primera. Entonces ahora vamos a hacer otra exactamente igual, pero no vamos a cortar el hilo. Cuando lleguemos a esta parte, en la otra pues vamos a seguir trabajando porque vamos a unirlas. Entonces yo voy a hacer la otra y les muestro lo que sigue. Aquí ya tengo la segunda lista, entonces retiramos el marcador y vamos a unirla con la primera que hicimos. La unión la vamos a hacer en el punto siguiente de donde está, o sea, aquí está el punto deslizado, lo vamos a hacer en el siguiente. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Así. Entonces, como la última vuelta en cada piernita pues la tenemos con 12 puntos, ya hicimos un punto bajo. Ahora en esta vamos a seguir haciendo 11 puntos bajos más. 2, si quieren pueden poner un marcador en ese primer punto. 2, 3, así hasta hacer 11 puntos más, contando el primer punto bajo que hicimos para la unión, entonces serían 12. Y donde está el punto deslizado, pues es el último punto. Así. Ahora vamos a hacer 12 puntos en la segunda pierna. Entonces yo voy a hacer esos 12 puntos y cuando llegue aquí al primer punto bajo que hicimos la unión, les muestro lo que sigue en la siguiente vuelta. Terminamos de hacer esta vuelta de la unión, que es la número 7, y la terminamos con 24 puntos, 12 puntos en esta pierna y 12 puntos en esta. Entonces ahora de la vuelta 8 a la vuelta 13 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, terminando cada vuelta con 24 puntos bajos. En total, desde aquí vamos a hacer 6 vueltas más de un punto bajo en cada punto. Así que yo voy a terminar esas 6 vueltas, siempre poniendo el marcador en este primer punto para que no se confundan. Entonces, así voy a seguir haciendo 6 vueltas más. Termino las vueltas y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer ya las 6 vueltas y le puse un poco de relleno. Ahora para la vuelta número 14 vamos a hacer un punto bajo en los primeros 2 puntos. Uno, el siguiente, otro. Ahora en los próximos 2 vamos a hacer una disminución. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Un punto bajo solo, un punto bajo solo, seguido de una disminución. Repetimos eso por toda la vuelta y tenemos que terminar esta vuelta, que es la número 14, con 18 puntos. Después de terminar esta vuelta, que es la número 14, vamos a iniciar la vuelta número 15. Aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y como terminamos la vuelta anterior con 18 puntos, entonces en esta vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos. Termino de hacer esta vuelta y les muestro lo que vamos a hacer en la vuelta número 16, que es la próxima.
Ahora para la vuelta número 16 vamos a hacer un punto bajo, en los dos siguientes una disminución, y eso es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta. Un punto bajo solo seguido de una disminución. Repetimos eso por toda la vuelta y tenemos que terminarla con 12 puntos bajos. Yo termino, bueno, con 12 puntos contando las disminuciones. Yo termino de hacer esta vuelta y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer esa vuelta y le puse un poco más de relleno. Entonces, en la próxima vuelta, que es la número 17, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, terminando esta vuelta con 12 puntos en total. Un punto bajo en cada punto. Termino de hacer esta vuelta y al final, cuando lleguemos aquí, pues vamos a hacer el cambio de color, porque de ahí en adelante, en la próxima vuelta en adelante, vamos a hacer la cabeza. Entonces yo la voy a hacer en color piel. Si ustedes quieren seguir trabajando en el mismo color, pues pueden hacerlo. Yo voy a seguir haciendo esta vuelta y ya les muestro lo que sigue. Aquí ya voy a hacer el último punto para hacer el cambio de color. Hago como que voy a hacer un punto bajo, pero lo voy a cerrar con el nuevo color. Así. Entonces ahora para comenzar la cabeza vamos a hacer en la primera vuelta de la cabeza, voy a ir aprovechando, le voy a hacer unos cuantos puntos escondiendo este hilo. Entonces para la cabeza vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y en el siguiente voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto, así, y eso es lo que voy a seguir repitiendo por toda la vuelta. Este hilo azul ya lo podemos cortar. Entonces en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo solo y seguimos con un aumento, y eso lo vamos a repetir por toda la vuelta. Al final esta vuelta la tenemos que haber terminado con 18 puntos. Así que yo termino de hacer esta vuelta y les muestro la que sigue. Entonces terminé de hacer esta primera vuelta de aumentos. Entonces esta vuelta anterior que hicimos, la que acabamos de hacer, la comenzamos con un punto bajo en el primer punto seguido de un aumento y repetimos eso por toda la vuelta. La siguiente va a ser comenzando con un punto bajo solo en los primeros 2 puntos seguido de un aumento y repetimos eso por toda la vuelta. La siguiente comenzamos con un punto bajo solo en los primeros 3 puntos seguido de un aumento y vamos a seguir así aumentando en cada vuelta hasta que lleguemos a la vuelta donde hacemos un punto bajo solo en los primeros 5 puntos seguido de un aumento y repetimos eso por toda la vuelta. Yo voy a hacer todas esas vueltas de aumentos y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer ya las 5 vueltas de aumento. La última, que era empezando con 5 puntos seguido de un aumento, pues la terminé con 42 puntos en total. Entonces, ahora de la vuelta número 23 a la vuelta número 27, que serían en total 5 vueltas, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a hacer 5 vueltas de un punto bajo en cada punto. Entonces cada vuelta tenemos que terminarla con 41 puntos en total. Voy a terminar de hacer esas 5 vueltas y regreso para mostrarles ya lo que sigue. Terminé de hacer las 5 vueltas de un punto bajo en cada punto. Entonces ahora vamos a comenzar las vueltas de disminuciones. Vamos a hacer 5 vueltas de disminuciones.
En la primera vamos a comenzar haciendo 5 puntos, un punto bajo en los primeros 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en los dos siguientes vamos a hacer una disminución. Volvemos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, así, y seguimos con una disminución, y eso lo vamos a repetir por toda esta vuelta, que es la vuelta número 28. Entonces, en la siguiente vuelta vamos a comenzar con 4 puntos bajos seguido de una disminución, y repetimos eso por toda la vuelta. En la siguiente 3 puntos bajos seguido de una disminución. Después empezamos la siguiente con 2 puntos bajos, una disminución, la otra con un punto bajo, una disminución, y cuando estemos haciendo la vuelta que hacemos un punto bajo, una disminución, bueno, yo voy a regresar cuando ya esté en esa vuelta, porque ahí vamos a rellenar, le vamos a poner relleno. Entonces voy a hacer esas vueltas y regreso para mostrarle lo que sigue. Terminé de hacer la vuelta número 31, que es donde iniciamos con un punto bajo en los primeros 2 puntos seguido de una disminución. Entonces, ahora, si vas a usar los ojitos de seguridad, entonces aquí tenemos que hacer una pausa para ponerlos, porque aquí ya vamos a cerrar la cabeza. Entonces, el marcador está hacia la parte de atrás, también la unión del color nuevo. Entonces, aquí vamos a ubicar el centro en la parte de adelante. Se pueden guiar de ese aumento que tenemos en la primera vuelta aquí abajo, y vamos a contar 5 vueltas hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. En el centro de la vuelta 5 y la vuelta 6 vamos a poner esta parte que fue la que hicimos al principio, así. Esto no lo vamos a poner ahora, es solamente para ubicar los ojitos. Entonces, ahora encima de esta parte vamos a contar esos 5 puntos que tenemos ahí arriba, comenzando en este que se ve a este lado. Entonces, ahí en esa parte, aquí vamos a poner el primer ojito. Si quieren contar las vueltas hacia arriba, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el centro de la vuelta 7 y la vuelta, perdón, en el centro de la vuelta 6 y la vuelta 7, aquí. Entonces ahí voy a poner el primer ojito. Así. Ahora voy a contar 5 puntos de separación, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí, saltando esos 5 puntos, pues voy a poner el otro. Así. Ahí ya tenemos ubicado los 2 ojitos. Entonces voy a retirar esto, le voy a poner la parte de seguridad, voy a poner esto, lo voy a rellenar y voy a seguir haciendo la vuelta donde hacemos un punto bajo seguido de una disminución, un punto bajo, una disminución, y repito eso por toda la vuelta. Así que voy a terminar esa vuelta y regreso para mostrarles lo que sigue. Entonces terminé, ya le puse los ojos, terminé de rellenar y hice la vuelta número 32, que es donde hacemos un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución. Esa vuelta, que es la número 32, la terminé con 12 puntos bajos. Entonces ahora voy a retirar esto no lo vamos a poner ahora, eso era solamente para poner los ojitos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 33. Aquí vamos a hacer 6 disminuciones. Esta es la primera. Si quieren pueden poner el marcador para que no se confundan. Y faltan 5 disminuciones más.
Voy a hacer esas 5 disminuciones y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer las 6 disminuciones y aquí ya lo que queda es, voy a cortar el hilo. No tienen que dejar tanto, pero tampoco lo corten muy corto, porque ahora con la aguja lanera vamos a terminar de cerrar. De esta forma. Voy a entrar aquí y así. Dos. Y este sería el último. Así. Y pues ya aquí lo que queda es asegurar este hilo. Ahora vamos a hacer las orejitas. Yo ya tengo una lista, ahora vamos a hacer la otra. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Cerramos el círculo. Y ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Ponen su marcador para que no se confundan. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto, terminando esta segunda vuelta con 12 puntos bajos. Cuando termine de hacer esta vuelta, vamos a hacer la vuelta 3 y la vuelta 4, donde vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Esas 2 vueltas no llevan aumento y esas serían las últimas 2 vueltas. Entonces ahora, como les dije, esta es la segunda vuelta. Ahora voy a hacer la tercera, que es un punto bajo en cada punto, y sigo con otra haciendo exactamente lo mismo, terminando cada una de esas 2 vueltas con 12 puntos. Voy a terminar de hacer esas 2 vueltas y ya les muestro lo que sigue. Terminé de hacer ya la vuelta 3 y la vuelta 4, retiro el marcador y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Voy a cortar el hilo, lo voy a dejar un poquito largo. Recuerden que vamos a coserlo a la cabeza. Así. Esta hebra que queda en el centro la pueden dejar ahí adentro, no se va a ver. Y ya tenemos listas las 2 orejas. La vamos a dejar por aquí y vamos a seguir haciendo los brazos. Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 5 puntos bajos. Lo cerramos y ahora hacemos 5 aumentos. O sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Pongan el marcador en el primer punto de ese primer aumento. Entonces sigo haciendo 2 puntos bajos en cada punto, terminando esta vuelta número 2 con 10 puntos. Terminé de hacer la segunda vuelta. Ahora para la vuelta 3, 4, 5 y 6 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. 10 puntos en cada vuelta. Entonces voy a hacer 4 vueltas más de un punto bajo en cada punto. Termino de hacer esas vueltas y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer esas 4 vueltas y ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. En los siguientes 2 una disminución
y vamos a repetir eso por toda la vuelta. Al final nos va a quedar, después de la última disminución, nos va a quedar un punto sin trabajar. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Esta vuelta la tenemos que terminar con 7 puntos en total. Termino de hacer esta vuelta y les muestro la que sigue. Ahora terminé de hacer esa vuelta. Para hacer la vuelta número 8, 9, 10 y 11 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, terminando cada vuelta con 7 puntos. Si ustedes quieren pueden rellenarlo. Yo usualmente cuando hago amigurumis pequeños, a los bracitos así, pues es muy raro que le ponga relleno. Si ustedes quieren le ponen, pues ya eso es opcional. Voy a terminar de hacer estas 4 vueltas y ahí mismo ya cuando terminemos las 4 próximas vueltas cortamos el hilo y dejamos un poquito de hilo para coserlo al cuerpo. Voy a terminar de hacer eso y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer ya los 2 brazos, ahora vamos a coserle estas partes al cuerpo. Aquí ya le puse una orejita, vamos a poner primero las orejas y vamos a contar 4 vueltas hacia abajo. Entonces decimos que aquí hay 1, 2, 3 y 4. Entonces en esta vuelta vamos a tomar la oreja y vamos a poner que esta parte quede justo en esa 4ª vuelta que acabamos de contar. Así, y que quede así en el mismo lado. Entonces voy a coserlo, pero vamos a terminar de ponerle todo con alfileres. Pues un bracito de un lado, el otro bracito del otro lado. Y esta parte la cosemos aquí. Así. A este le podemos poner un poquito de relleno. Cuando hayamos hecho más de la mitad de los puntos, cuando le estemos cosiendo, pues le ponemos un poquito de relleno y terminamos de coser. Voy a coser todo y les muestro ya cómo quedó. Bueno, ya terminé de coser todo. Ahora con el color negro vamos a hacerle la nariz. Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a insertar la aguja así. Vamos a sacar el hilo en este punto aquí abajo, que es el centro abajo. Así. La vamos a llevar al centro. La vamos a entrar por el centro y la vamos a sacar aquí. Le estiramos porque vamos a dejar más o menos esa cantidad, ese largo. Entonces ahora volvemos a introducirlo en el centro y lo vamos a sacar al lado aquí. Volvemos a introducirlo en el centro y ahora lo sacamos en el medio de estos dos. Volvemos a traerlo al centro. Lo sacamos arriba otra vez. Así. Hasta tapar el color piel, que no se vea el color piel. Si quieren ponerle cejas, pues con este mismo hilo negro, cuando terminen de hacerle esta parte, se la pueden hacer. Yo no se la voy a poner porque lo necesito sin las cejas, pero al final de este video le voy a dejar una foto de un cuadro
donde utilicé uno que sí tenía cejas para que vean cómo se ve. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo aquí. Y vamos a hacer todo esto hasta llegar a este lado. Vamos a ir haciendo lo mismo, todos esos puntos, hasta llegar aquí. Lo voy a terminar y ya se lo muestro terminado. Recuerden que siempre entrándolo por aquí, por ese punto, todos van a salir de ahí. Y así es como nos queda. Entonces ahora vamos a ponerle el lazo. Si ustedes quieren cortar la cinta, son más o menos 25 centímetros. A mí me gusta hacérselo así para no desperdiciar tanta. Entonces hay que hacerlo todo al revés para que el lazo nos quede derecho. Así yo lo hago y me queda bien así. Ahí lo acomodan bien. Ya lo que queda es cortarlo al tamaño que ustedes quieran, al largo que ustedes quieran. Yo le pongo un poquito de silicón caliente ahí adentro si lo voy a usar para un cuadro o algo así, para que el lazo no se le vaya a salir, a soltar. Vamos a quemarle. Así. Y ya por último le voy a poner un poquito de la sombra que usamos para los ojos, un poquito de maquillaje. Voy a poner un poquito de un color más o menos así aquí adentro de las orejas. Y también le pongo un poquito por aquí, no mucho, ahí abajo no mucho, es solo como que se le ve un toquecito. Así. Y bueno, de esta forma ya hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, les pido que me den manitas arriba si lo hacen. Me gustaría que me dejaran un comentario, eso nos ayuda a seguir creciendo. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.